con la producción de Falco Gestión Audiovisual. Presentamos Ciudadano Tributario. Ciudadano Tributario. El podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que usted esté viendo este nuevo podcast Ciudadano Tributario. En esta fría tarde de invierno ya. No estamos a puertas del invierno. Bueno, cuando usted esté viendo este video ya vamos a estar en pleno invierno. Por Dios que ha llovido. Tomando en cuenta que han chocado dos trenes, queremos seguir avanzando en lo que nuestro país quiere y busca. Y es por eso que estamos con la segunda parte de lo que hablábamos la semana pasada, los delitos tributarios. Y estamos, por supuesto, con nuestro gran amigo, la felicidad y energía encarnada en un ser humano, don Claudio Pardo. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, pues Juan Antonio, un gusto Me parece verte nuevamente. estupendo. Mira, no puedo decir lo mismo, pero por lo menos ya estamos juntos. Agradecemos también, por supuesto, a nuestro director César Rosas, nuestro querido César de Falco Gestión Audiovisual, todo lo que usted tenga que hacer, ver, editar. Hace maravillas con el tema audiovisual, así que nuestro querido César, director de Ciudadano Tributario. Por supuesto, agradecer el lugar físico donde estamos, una apuesta realmente por nosotros que ha hecho el After School Startis, acá en Laguna Sur, estación de metro Laguna Sur, en Pudahuel. Línea 5. En la línea 5. Y recuerde, amiga y amigo, que este podcast depende también de ustedes. Así como nos llegan comentarios, mensajes, preguntas, Claudio las está respondiendo todas y cada una. Le rogamos que toque la campanita, se suscriba y nos dé su like para poder mantener este podcast arriba en plenitud, para que vaya en beneficio de todas nuestras amigas y nuestros amigos. Hoy día, como lo prometimos la semana pasada, vamos a tener un tremendo invitado. Por primera vez nos conectamos a través de la red y vamos a poder tener con nosotros en nuestro ciudadano tributario a un abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y magíster en Tributación por la Universidad de Chile. Amplia experiencia en asesoría jurídica, litigación estratégica y consultoría profesional, especialmente en áreas de derecho penal, patrimonial, económico y tributación de la empresa. Tremendo currículum de nuestro gran amigo a partir de hoy día, don Harold Patricio Castillo Zamorano. Harold, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, hola Juan Antonio, buenas tardes. Hola Claudio, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Fantástico. Oye, Harold, qué tremendo respaldo curricular tienes. Me sorprende. Y lo bueno de esto es que vamos a poder preguntarte con plena libertad lo que necesitamos saber. Así que, Claudio, parte saludando a tu amigo, porque yo sé que es más amigo tuyo que de nosotros. Así que salúdalo nomás. Por supuesto, encantado de tener a Harold con nosotros. Harold fue mi compañero en el Magíster en Tributación de la Universidad de Chile y compartimos muchas experiencias y aprendizajes juntos y era un maestro para nosotros, porque además de ser Magíster en Tributación, él tiene el título y la experticia penal. Y eso creo que lo va a hacer muy interesante. Yo lo conozco a él además en persona, así que creo que va a ser hoy día un aporte muy importante, en línea también con nuestros asesores que nos apoyan, que es el portal tributarios.cl. Muy bien. En la línea de que estos tributaristas de la universidad vengan acá a transmitirle al ciudadano de pie que pueda aprender de tal manera de evitar que sigan creciendo las desigualdades sociales. Así que en esa línea quiero agradecerle, voy a mirar a la cámara, a Harold por acompañarnos acá, porque lo está haciendo con esta vocación pública que tenemos en este podcast, de transmitir sus conocimientos para que llegue a todas las miles de visitas que tenemos. Muy bien, Harold. Partimos con nuestra entrevista. Querido Harold, cuéntanos un poco qué son los delitos tributarios. Bueno, primero, digamos, hay que partir señalando que ¿qué es delito? ¿Ya? Porque el delito tributario se enmarca, digamos, dentro de un tema mayor que es el delito, digamos, en aspectos, digamos, generales.
El Código Penal, en el artículo primero, define el delito. Dice que es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Dice que las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. En consecuencia, el delito sería una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Si nosotros lo llevamos esto a un lenguaje simple, a un lenguaje entendible por todos nosotros, le diríamos que el delito lo que hace en el fondo, o lo que provoca, es interrumpir una comunicación entre un mensaje que envía la norma penal y un hecho que en el fondo se reputa prohibido. Esa interrupción es lo que en definitiva, digamos, comete la persona que interviene en un hecho constitutivo de delito, y que la ley en el fondo eleva a la máxima categoría que establece nuestra legislación y la sanciona con una pena, digamos, asociada, que por lo general puede ser de carácter mixto, puede ser tanto privativa de libertad, como también de carácter pecuniario, económico. Precisamente en eso, digamos, apunta la mayoría de las figuras de derecho penal tributario, a tener, digamos, esta característica, que las penas tienen esta mixtura, tienen esta combinación, digamos, tanto restrictiva de libertad como también de carácter económico pecuniario. Claro, estos Sí. delitos son los que detalla el artículo 97 del Código Tributario, ¿cierto? O sea, los delitos tributarios no solamente están establecidos en el artículo 97 del Código Tributario, también la ley de la renta establece algunas figuras delictivas, el IVA, en materia, digamos, también de leyes especiales que tienen que ver en el fondo con internación de mercadería, etcétera. Por lo tanto, el catálogo de delitos tributarios no se restringe al artículo 97. Sí podríamos decir que en el artículo 97 se encuentran las figuras más destacadas o más recurrentes dentro de la Comisión de Delitos Tributarios. Y con la nueva ley que entra en vigencia ahora, o sea, no la nueva ley, sino que pues una nueva ley de delitos tributarios que entra en vigencia ahora en agosto. Cada delito económico. Delitos económicos, que entra ahora en agosto. ¿Se acopla al Código Penal? ¿Aumentan las penas? ¿Se pone más rígida el aspecto jurídico de ella? Conviene, digamos, hacer una precisión en este sentido. La nueva ley de delito económico lo que hace en verdad es diseñar un sistema especial de determinación de la pena y de aplicación de la ley 18.216, ley que se refiere a la sustitución de una pena, digamos, por otra. Pero esta ley no entra a afectar los aspectos sustantivos o nucleares de los delitos, ¿ya? Por lo tanto, digamos, el impacto fuerte que va a tener esta ley está relacionada, digamos, a la aplicación de la atenuante, de la agravante, en definitiva, digamos, a la determinación concreta y al modo de cumplimiento de la pena. Pero insisto, no afecta, digamos, la tipificación en sí. Muy bien, ok. Ahora, ¿por qué existe ciertos temas cuando hablamos de los delitos tributarios? O sea, a ver, tomándolo desde la vereda de al frente, está la teoría institucionalista, está la puesta en marcha de la ley, está el proceso legal mismo y está la penalidad. En este caso, con esta nueva ley, ¿aumentan o disminuyen las penalidades? ¿Se trata de una nueva interpretación de la ley? ¿O cómo esto puede afectar al tributarista común y corriente? Yo diría que en el fondo, insisto, no va a haber una modificación en el análisis, digamos, del tipo en sí en los modos de cumplimiento o de determinación de la pena, pero recordemos que la nueva ley establece categorías de delito económico, las figuras de delito tributario,
caben o están contempladas dentro de la segunda categoría de delitos, que además requieren un presupuesto, y ese presupuesto dice relación con que estos delitos sean perpetrados en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza, pero para una empresa. Por lo tanto, tendríamos que distinguir también aquellos delitos tributarios que caben dentro de esta descripción que acabo de hacer, de aquellos delitos tributarios que lo comete, digamos, un contribuyente que en el fondo no tiene estas características o estos requisitos especiales. Correcto. ¿Claudio? Harold, lo que nos llamó la atención en la conversación previa que tuvimos, ¿cierto?, era que en la perspectiva penal legal, cuando se comete un delito económico / tributario, ¿cierto?, no está en afectación dos personas, o una persona natural y una persona jurídica, sino que a quien tú estás dañando al Estado. Y finalmente el Estado está a cargo de un conjunto de bienes jurídicos que son sociales, como la vida, el honor, la propiedad, la libertad. Entonces, ¿nos podías contar un poco más de, por eso, qué es lo que hace diferente este tipo de delitos justamente? Porque no es lo que el ciudadano a pie ve. Tú estás dañando a un ente que no se ve, ¿cierto?, que es el erario público. Claro, en términos... Correcto, en términos generales, muchas de las figuras que contemplan los delitos económicos se refieren a delitos sin víctima, donde en definitiva lo que se perjudica es, como tú señalas, un bien jurídico, pero este bien jurídico no forma parte, digamos, de la entidad de una persona natural, ¿ya? Debemos tener presente que el derecho penal precisamente lo que hace es detectar este tipo de bienes que considera esenciales para la convivencia pacífica de la sociedad, y estos bienes le otorga una protección especial, la máxima protección que ofrece el derecho. Y estos bienes se denominan bienes jurídicos. Y en definitiva, el derecho penal lo que pretende es evitar que se pongan en peligro o se dañen estos bienes jurídicos. Específicamente en el delito tributario, lo que se ha buscado determinar, yo diría, digamos, un tema sobre el cual no existen posiciones definitivas, es cuál es el bien jurídico que está detrás, qué es lo que se protege. Ahí hay distintas teorías, hay teorías de orden patrimonialista que señalan que lo que en definitiva se protege es la exigencia de la obligación que pesa en el contribuyente para enterar los impuestos en arcas fiscales, y que en la medida que no lo hace, lo que se afecta, digamos, es el erario del fisco. Pero estas teorías en verdad ofrecen algunos problemas a la hora de poderlo explicar bien, porque en primer lugar, cuando nosotros tenemos la obligación de tributar, la obligación de declarar y de pagar nuestros impuestos, es una obligación que no es de carácter voluntaria, nace de la ley. Distinto, digamos, cuando uno va a tomar un crédito de consumo o lo que fuera, yo voluntariamente estoy tomando este crédito. En este caso, digamos, no estamos en ese plano de análisis. Y por lo tanto, si es una obligación que no es de carácter voluntaria, además al Estado se le otorga una herramienta especial, una herramienta de carácter punitivo. O sea, que me puede exigir el cumplimiento de esa obligación bajo sanción o bajo una pena de carácter restrictivo de libertad, y en muchos casos, digamos, también pecuniario. Querido Harold, vamos a ir a una pequeña pausa comercial junto a nuestros auspiciadores y volvemos para una pregunta más y el cierre de este capítulo. Así es que, amigos, recuerden suscribirse, darnos like y pinchar la campanita para poder enterarse cada vez que subamos nuevos videos. Nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y volvemos inmediatamente. Portal Tributarios. Valorizaciones de empresas, asesorías legales y tributarias. Contáctanos en www.portaltributarios.cl o vía email a admin@portaltributarios.cl.
Si quieres ser parte de este proyecto, comunícate con nosotros enviando un correo a contacto@falco.cl. Te esperamos. Estamos de vuelta en Ciudadano Tributario, del podcast que quiere llevar todo el tema de la tributación en idioma sencillo a cada uno de ustedes. Y estamos con nuestro querido amigo Harold Castillo Zamorano, un excelente abogado penal, tributarista, entendido en la materia, muy amigo de Claudio. No sé qué relación tienen ellos más allá de la profesional, pero ya está con nosotros para seguir conversando en esta última parte de nuestro podcast, en donde queríamos ahondar un poquito más en lo que tú ya nos planteabas. Claro. Sí, bueno, para terminar, digamos, con la idea inicial, también existe otra teoría de carácter institucionalista que dice que en definitiva lo que protege el derecho penal es un bien jurídico que tiene que ver en el fondo con la obligación o el deber de solidaridad que pesa en todos nosotros de contribuir al Estado para que el Estado en definitiva pueda administrar estos recursos y generar desarrollo e igualdad social, que me parece, digamos, a mí una teoría más acertada. Y esta, digamos, se enmarca dentro de lo que señalaba yo, digamos, del principio de solidaridad. O sea, ahora, el daño que nos podrían, o sea, el daño que provoca aquel que comete algún delito tributario, se lo provoca a todos los ciudadanos del país. Eso es más o menos lo que quiere decir. Claro, ¿no? Y que en definitiva tiene un efecto en la desigualdad, un efecto, digamos, en la afectación de los grupos más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Correcto. Claudio, ¿tú querías? Entonces, Sí, una última pregunta, Harold, porque ha sido muy interesante la perspectiva penal que tú das. Sabemos que con la nueva ley de delito económico, / tributario, ¿cierto? Las empresas corren varios riesgos, ¿cierto? Una de ellas es que, o sea, las personas naturales primero van a tener multas que son proporcionales a esos sueldos. Es un tema. En el mundo jurídico pueden perder el RUT, que es gravísimo, pero también eventualmente pueden estar impedidos de postular a fondos del Estado, ¿cierto? Recibir subvenciones, etcétera. Y la pregunta del millón es la siguiente, porque es bien grave lo que viene. ¿Qué método de compliance, desde tu perspectiva de cumplimiento preventiva, se deberían instalar en las organizaciones? Porque sabemos que esto es especialidad, que es el compliance respecto al comportamiento de los ejecutivos, usando sus cargos o en beneficio de las empresas. Pero antes que todo, ¿qué es lo que es el compliance? Harold, por favor, porque tú eres más... Yo puedo decir, pero creo que... El compliance o el cumplimiento se refiere precisamente, digamos, a que las empresas, las instituciones, puedan generar una matriz de riesgo, ver dónde están sus defectos o las mayores deficiencias que presenta frente a un cuadro o frente a un espectro normativo amplio. Este aspecto normativo, digamos, incluye no solamente elementos tributarios, sino también otros delitos. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo el legislador mira a las empresas de alguna forma con un ojo especial. Ve que en las empresas es posible, digamos, generar un nicho de delitos y que es necesario, digamos, poner atención en ello. Y casos que de alguna manera llevaron a la palestra este tema, tenemos el caso de Corpesca, el caso, digamos, del financiamiento ilegal a la política, que terminó, digamos, con clases de ética, etcétera. Entonces, este tipo de casos pusieron en mayor evidencia la necesidad de tener un modelo de cumplimiento, pero un modelo efectivo, un modelo real. No solamente que en el papel las empresas cumplan con decir, mire, ¿sabe qué? Esta es mi matriz de riesgo, esto es lo que yo considero que en el fondo podría estar en peligro y voy a adoptar estas medidas para este plan de cumplimiento. Por ejemplo, no sé, el pago de impuestos. Que haya un encargado, no solamente en la parte contable dentro de la empresa, que se preocupe que en el fondo estén todos los impuestos al día, sino que además exista un encargado de fiscalizar que eso se haga efectivamente así. O los pagos a proveedores. Harold, una consulta, ¿y eso va a permitir que si finalmente multen al ejecutivo que hizo el acto doloso y no a la empresa, ¿cierto? Este modelo de preventivo de cumplimiento. El modelo de cumplimiento lo que hace de alguna manera es alejar la responsabilidad de la persona jurídica, ¿ya? Y radicarla en las personas naturales que lo hayan cometido. Pero insisto,
el plan de cumplimiento tiene que ser un plan de cumplimiento vívido, real. No basta, digamos, que en el papel funcione bien y que en la práctica no. O sea, si en definitiva la selección de proveedores pasa por la exclusiva, digamos, la exclusiva voluntad del propietario de la empresa y prefiere a uno en vez de otro, no hay un sistema de carácter objetivo para la selección, también va a ser sancionado, aunque en el papel esté muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto tiene que ver en el fondo con una cultura de cumplimiento. Súper, Así es. Oye, eso Sí. era. Qué impresionante la cantidad de ramas que tiene esto. Pero me queda un último detallito antes de terminar el programa. ¿Cuál va a ser el papel del Servicio de Impuestos Internos en esto? Porque si ya tenemos limitantes con respecto a la fiscalización en este momento, cuando se empiece en agosto a poner en marcha esta nueva ley, le van a faltar manos. ¿Qué opinas tú, Harold? O sea, miren, en materia, digamos, específicamente de delitos tributarios, hemos visto que todos sabemos que el Servicio de Impuestos Internos es privativo en el ejercicio de la acción penal tributaria. Él decide cuándo aplicarla. No, esto, digamos, no es competencia del Ministerio Público. El Ministerio Público actúa a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos y en este sentido el Servicio de Impuestos Internos ha ido variando los criterios. Antiguamente los criterios tenían que ver en el fondo con la reiteración del delito, con los montos involucrados, en el fondo con la entidad del daño o afectación a este bien jurídico que hablábamos en un principio. Hoy día pareciera, digamos, que es más laxo el criterio y el servicio persigue delitos que antiguamente, digamos, por los montos y las reiteraciones no eran perseguibles. Y esto tiene que ver en el fondo también con lo que se denomina política criminal, o sea, independiente de lo que establece la ley, cuáles son los criterios que determinadas instituciones buscan en la persecución de delitos que de alguna manera pongan ejemplo o pongan en la palestra socialmente lo que ellos consideran que se debe evitar. Y en ese sentido, a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos está mucho más activo. Uno ve hoy día con mayor frecuencia casos donde el servicio ejerce la acción penal. Y por último, digamos, hay que decir que son delitos que tienen una penalidad alta en nuestra legislación. En algunos casos, por ejemplo, figuras como en el artículo 94, número 4, inciso segundo, que tiene que ver en el fondo con la adulteración de los presupuestos para generar un crédito mayor en el caso del IVA, tienen penas que alcanzan lo que nosotros denominamos penas de crimen. O sea, de los 5 años y un día a los 10 años. Todos estos empresarios que vendían productos para generar IVA a crédito falso, ¿cierto? Y por lo tanto pedir devolución de IVA. Claro. Sí, lo que se pero eso no eran empresarios, eran delincuentes. O sea, que claro, armaron una empresa pero sí. Empresarios no eran. O sea, yo creo que esto que dice Harold lo encuentro muy interesante. Yo de verdad por eso quería que estuvieras con nosotros, Harold. Tú has tenido experiencia en los dos lados, ¿cierto?, de la moneda, y creo que es un tema que se abre y que es para largo. Porque vamos a ver además qué hace finalmente el Estado con esto. Oye, ojalá entonces gracias, Harold, poder tener en alguna próxima oportunidad esta bonita experiencia de haber compartido con Harold Castillo. Pues Harold, qué más que agradecerte tu buena voluntad, tu paciencia y tu asesoría el día de hoy. Agradecidos en el alma. Ojalá que esta no sea la última oportunidad. Si pudiésemos contar con Harold más adelante. ¿Qué dice Harold? Sí, ningún problema. Al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que la iniciativa que están llevando a cabo de que este tema, digamos, sea digerible, que sea comprensible por el ciudadano, es fundamental porque además es transversal, nos afecta a todos. Así es. Muchísimas gracias, Harold Castillo Zamorano, abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Además, compañero de magíster de nuestro querido Claudio en tributación. Harold, Claudio, César, amigas y amigos, tengan ustedes un fin de semana espectacular si estamos cerca del fin de semana. Si no es así, una semana tremenda, pásenlo bien, pórtense mal, borren las evidencias y niéguenlo todo. Nos vemos en el próximo podcast de Ciudadano Tributario. ¡Chao! Nuestros agradecimientos a
Startis After School. Seguridad y confianza para sus niños. Encuéntranos en Ancahual 7451 Metro Laguna Sur o vía email a gcolombo@ras.cl. Hemos presentado Ciudadano Tributario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ciudadano Tributario. El podcast.